Se estuvo vacunando a personal mayor de edad, a las personas ya comprendidas entre los 75 y 80 años de edad. Decirles a todos aquellos que se han inscrito a posteriori, que llevamos adelante el proceso de vacunación de 80 años de edad en adelante, que se sigan inscribiendo, que estamos siguiendo y llevando adelante el proceso de vacunación también para ellos, que esta semana vamos a estar llevando adelante un proceso de vacunación hasta el día jueves, viernes, con las dosis que hoy actualmente tenemos en la provincia de Neuquén, que va a permitir que casi el 70% de los trabajadores y trabajadoras del sistema de salud estén vacunados, y también estamos ampliando a partir de la definición de la población objetivo, ser priorizada en la vacunación, las personas adultas, nuestros abuelos y abuelas. Ya hemos incorporado a esas personas que están comprendidas entre los 74, 75 y 80 años de edad en el transcurso del día de ayer, de hoy lunes, martes, miércoles, así que tenemos un proceso de vacunación en toda la provincia. Ya hay una planificación y un diagrama de vacunación de acá hasta el día viernes, que va a permitir, reitero, que el sistema de salud, trabajadores y trabajadoras del sistema de salud, hasta casi un 70% ya estén totalmente vacunados por un lado, y por otro lado, personal mayor de edad, ya estamos ampliando, y además de haber llevado adelante un amplio proceso de vacunación de las personas de 80 años de edad en adelante, también ya en estos días, a partir de ayer domingo y lunes, mañana martes y miércoles, estamos ampliando la población alcanzada con la vacuna contra el COVID hasta los 75 años de edad. Es decir, ya estamos vacunando 79 años de edad, 78, 77, 76, 75, con la expectativa de que con las vacunas con las cuales hoy contamos, poder llegar también a los 74 años de edad. Esto es a partir de las últimas 8.000 vacunas de AstraZeneca que hemos recibido, que se empiezan desde el día de ayer a aplicar en el proceso de vacunación de manera continua y permanente con las vacunas Sputnik que teníamos en stock. Así que esta es la planificación. Agradecer a todos los que están llevando adelante este trabajo, un trabajo eficiente, un trabajo eficaz y un trabajo lleno de camaradería, de hospitalidad, de familiaridad, quiero destacar y agradecer. Por un lado a todos los que están llevando adelante el proceso de vacunación, y por otro lado también a todas las familias, a las personas mayores de edad que vienen acompañados de sus hijos, de sus nietos, de sus hijas, de sus nietas, y que cumplen con los horarios establecidos. Esto es lo que nos permite llevar adelante un proceso de vacunación eficaz, ágil, eficiente y, reitero, con mucha solidaridad, con mucho amor y con mucha familiaridad.